que regularmente nadie predica por miedo, por temor, pero en realidad quiero hacerte una pregunta. ¿Quién cuida del pastor? Las ovejas. ¿Y qué hacen las ovejas por el pastor? ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo una oveja por el pastor? ¿Ya no los oigo, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo por su pastor? Hermanos, ¿ya se fueron? ¿O todavía están aquí? ¿Tenemos las imágenes? ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Y quién lo cuida, hermanos? Yo sé que me va a decir, Dios lo cuida. Y sí, Dios nos cuida. Y de verdad que nos cuida de una manera tan linda que yo le digo al Señor, yo nunca he tenido así como que los dineros, ¿no? Pero cuando lo necesito, me llega. Yo recuerdo muy bien, en una de esas tantas, yo tenía que pagar el teléfono de la iglesia. Y le decía, Señor, híjole, ahora, en esta ocasión no tengo dinero. Y de repente ya me iba a salir y me acordé que yo tenía un pantalón que nunca había usado, que era nuevo. Y dije, nunca había puesto ese pantalón, me lo voy a poner hoy. Lo saqué y todo, el pantalón era nuevo, no lo había usado. Entonces, ya ve que tiene una bolsita aquí chiquita los pantalones. Y de repente acomodé mi bolsa y acomodé la bolsa chiquita. Y de ahí saqué un billete de 500. Y yo le dije, Padre, gracias porque voy a pagar el teléfono. ¿Quién me prospera ahí? Y le digo, Señor, pues yo nunca había usado el pantalón porque es nuevo. Y yo recuerdo haberlo lavado porque siempre lavo lo que es nuevo, yo lo lavo. Y lo guardé. Y digo, Señor, gracias porque tu promesa es fiel para los que te buscan. Y yo le dije, gracias, Señor, porque he aprendido a no preocuparme, a no afanarme y saber que Jehová Jireh es mi poderoso proveedor. Pero yo me pongo a pensar, ¿por qué Dios en el Antiguo Testamento como en el Nuevo siempre iba a alguien teniendo un sucesor? Por ejemplo, veamos la siguiente. Dice que Moisés iba acompañado ¿de quién? ¿De quién? De Aarón. Gedeón iba acompañado ¿de quién? De Fura, que lo mandaron y le dijo que Fura te acompañe. ¿Alguien había escuchado de Fura? Porque no lee la Biblia, hermano, por eso. Esther, ¿de quién iba acompañado? Si Mardoqueo no hubiera intervenido, ¿Esther hubiera logrado lo que logró? No, la victoria no solamente fue de Esther, sino que hubo alguien detrás de un Esther. ¿Y ese quién fue? Mardoqueo. Muy bien. Pablo en sus inicios, ¿con quién estuvo? Con Silas, Timoteo, Tito, y podemos mencionar a muchos más en las diferentes ciudades donde Pablo estuvo. También vemos que Pedro se acompañó ¿de quién? De Marcos. ¿Y Jesús de quién se acompañó? De 12 discípulos, ¿verdad? Y ahí te va otra. ¿Y Balaam de quién se acompañó? Sí, gracias. ¿De quién? A ver, más fuerte, ¿de quién se acompañó Balaam? De una burra. No había quien le estorbara a Balaam. ¿Y Dios a quién utilizó? Y la burra le habló y le dijo, por aquí no puedes pasar. ¿Y Balaam le pegaba o no le pegaba? Y la burra le dijo, ¿por qué tanto me pegas? El ángel de Jehová es el que no me deja pasar. Ahora dígame, hasta una burra puede ser un utensilio para los hombres de Dios. ¿Y por qué tú no te dejas utilizar? Hermano, ¿por qué usted no se deja utilizar? A veces queremos ver cosas sobrenaturales, pero esos hombres de Dios que estuvieron con estos hombres aprendieron y dejaron un gran legado. Cuando muere Pablo, él no le daba tristeza de morir porque él sabía que había dejado sucesores. Cuando le dijeron, Pablo, no es necesario que vayas, porque por eso le estaban dando la profecía de decir, Pablo, si tú te vas, serás amarrado de esta manera y ya no vas a regresar. Y Pablo le dijo, tranquilos,
Tengo muchos sucesores a donde van a seguir predicando el evangelio. Tenía hombres que seguían a través de Pablo. Hoy yo te pregunto, ¿cuántos discípulos hay aquí del pastor Daniel? No los oigo. Ay, ¿cuántos se parecen a él? ¿Cuántos son apacibles? ¿Cuántos son sabios? Él es muy tranquilo. Yo le digo, ay, a ti te echan pleito y tú tranquilo, como si nada pasara. Digo, yo quisiera zorrajarle el micrófono en la cabeza. ¿Verdad? Yo he aprendido mucho de él y he aprendido de los hombres de Dios o de las mujeres de Dios, porque ellos nos dejan un legado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué muchos dicen, ¿por qué las promesas no se cumplen? No depende mucho del pastor, sino depende de ustedes como ovejas. Quiero que vayas conmigo al libro de Malaquías 1:6. Al libro de Malaquías 1:6 dice, ¿quién agrada al Padre? La siguiente. En Malaquías 1:6, ¿ya lo tienes? Quiero que subrayes esto en tu Biblia, porque es muy importante para la vida de un creyente. Dice, bueno, Malaquías se escribe, es uno de los profetas menores, pero se escribe después de que vienen los reportados de Babilonia cuando fueron esclavizados con Nabucodonosor, y ellos son libres, y Malaquías vuelve a hablarles a este pueblo que había sido cautivo y les volvía a poner los fundamentos que ellos deberían de volver a tener, porque cuando ellos fueron cautivos probablemente habían agarrado otras costumbres, probablemente se habían olvidado de la palabra, y Malaquías vuelve a profetizarles para recordarles el nombre de Jehová. Por eso nosotros constantemente, diga conmigo, constantemente debemos de oír la palabra. Dijera uno, ¿cuál es el beneficio de venir a la iglesia? En la mañana nos lo enseñaban. ¿Cuál es el beneficio de venir a la iglesia? De ser alimentados. A mí me sorprende mucho, hermanos, que ustedes biológicamente, ¿cuántas veces comen al día? Por lo mínimo uno. El más jodido me va a decir que uno. Y perdón que use ese término, pero luego uno dice, ay, yo nada más una vez. Pero es porque eres perezoso o porque estás jodido o no sé por qué. Pero mínimo comemos 3 veces. Biológicamente el cuerpo te lo pide 3 veces, ¿sí o no? Que tú no lo hagas es tu responsabilidad, ¿cierto? Que hagas una, yo lo vuelvo a decir, ¿no? Pero la Biblia nos habla de que Dios es el pastor y que nos lleva a comer ¿qué? Pastos. Me sorprendo cuando la gente deja de congregarse 20 días y yo me pregunto, ¿qué comió en esos 20 días? ¿Qué se alimentó? Porque honestamente, ¿cuánto leíste esta semana? ¿Cuánto les dieron? A ver, levante su mano, ¿quién sí leyó su Biblia? Por lo mínimo un capítulo al día. Muy bien, esos están todavía nutriditos. ¿Y los que no, hermano? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo se alimentan? Quiero que leas Malaquías 1:6, ¿lo tienen? ¿Le pueden dar lectura fuerte ustedes, por favor? Dice el Padre, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Hermano, si Dios es tu Señor, ¿con qué lo honras? Hey, pueblo, estoy hablando a ustedes, ¿eh? ¿Con qué lo honran? Con la obediencia. ¿Cuántos vinieron el martes? ¿Cuántos vinieron el viernes? ¿Cuántos llevaron el pan al necesitado? ¿Cuántos fueron a visitar a un enfermo esta semana? ¿Cuántos le predicaron al que estaba en la calle? Hermanos, ¿cuántos hicieron eso?
¿Verdad que no? Y dice el Señor Jehová pregunta, ¿dónde está mi honra? Dice, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está el temor reverente que sentimos hacia Dios? Hermanos, ¿si están aquí o ya se fueron? ¿Para qué estaba Aarón al lado de Moisés? Para apoyarlo. ¿Cuál era el trabajo de Aarón? Ajá. Su vocero. Muy bien. ¿Para qué estaba ahí los sucesores que estaban al lado de los hombres de Dios? ¿Para qué estuvieron los 12 apóstoles con Jesús? Para aprender y después ¿qué? ¿Cuántos años llevan aquí ustedes, hermanos? Mínimo 1 año, mínimo 2 años, mínimo 3 años. ¿Y qué están haciendo? Miren, no se engañen, porque realmente lo que Jesús va a pedir de ti son tus frutos, son tus acciones. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque el Señor nos ha estado hablando. ¿Dónde están tus discípulos? Señor, nosotros seguimos trabajando, nosotros seguimos enseñando. La gente no quiere abrazar la visión. No va a depender de nosotros, porque Jesús ya murió por ti. Te envió el poder de su Santo Espíritu. Se revela tu palabra. Hay hermanas que me platican, pastora, me está pasando algo. Me despierto a las 4 de la mañana, le digo, qué bueno, el Espíritu Santo te está visitando, levántate. Pon atención a lo que Él te quiere hablar, porque en próximos meses Él te va a empezar a usar. Pero si tú le dices, ay no, como que ya no quiero, ¿quién cree que se está resistiendo? ¿Quién? Ustedes. Dios los puede usar, hermano. Dios los quiere usar a ustedes también. Y dice aquí, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciaste mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dios, ¿a quién le está hablando también? A los sacerdotes, a los pastores. Pastores que no hacemos la voluntad del Señor. Nos está hablando a nosotros también, diciendo, ustedes también tienen que honrarme y también tienen que hacer mi voluntad. Le habla al pueblo, pero también le habla a los pastores. Amén. Más adelante dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan qué? Inmundo. ¿Qué es el pan inmundo, hermano? ¿Qué cree que sea eso? Pecado, acciones. Me entristece tanto ver que la gente tenga una actitud negativa, una actitud desobediente. Dicen que van a servir y yo no los veo sirviendo. Dicen que van a colaborar y yo no los veo colaborando. Dicen que van a trabajar en el reino de Dios y no lo hacen. ¿A quién creen que están mintiendo? ¿A quién? A Dios. Dice el Señor, ¿dónde está mi temor? Miren, y aquí esto es para todos. Hace rato yo necesitaba servidores y le digo, no hay ningún servidor. Fue el rapto que pasó. Todos desaparecieron. La hermana ya tenía desde las 8 de la mañana parada ahí en la puerta. Eran las 11. Le digo, hermana, ya retírese. Yo me quedo. ¿De veras? Le digo, sí, ya váyase, porque está desde las 8, 9, 10, 11. Y yo me pregunto, ¿dónde estaban los demás servidores? Todos se fueron. ¿Realmente están obedeciendo? ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? Que no. No se engañen. Si no vas a servir, siéntate. Y te lo digo en buena onda. No quites el lugar a otros. No digas que sirves si no sirves. Me pregunto, porque si yo lo veo así, este teclado puede estar aquí y probablemente se ocupa para unos minutos.
pero no se está quejando, pero aquí está. Un ventilador que se utiliza cuando es tiempo de calor, pero aquí está. Pero el pueblo de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Realmente sirven como realmente Dios lo está pidiendo? ¿O sirven como quieren? Y es triste, y eso nomás estoy hablando algo que es de limpieza. Yo le decía al pastor, necesitamos ir a visitar a los ancianos, a los hermanos que ya no pueden venir por la edad, que ellos sí ya son muy grandes y que no pueden venir. ¿Quién va a ir a visitarlos? ¿Quién cree que tendría que ir a visitarlos aparte de nosotros? ¿Quién? Los discípulos. ¿Y dónde están los discípulos? Porque miren, si Jesús dejó 12 discípulos, ¿para qué cree que fue? Para hacer las tareas que él hacía cuando él se fuera. Y esos discípulos tenían que encargarse, decía Jesús, y mayores cosas ustedes harán. Dice que Pedro, cuando oraba, milagros sucedían, ¿cierto? Y todos los discípulos hacían milagros. Hasta Pablo, que no fue un discípulo directo de Jesús, también fue un hombre que transformó ciudades a través del evangelio. ¿Por qué te enseño esto, hermano? Porque el Señor nos está demandando este tiempo, que la iglesia tiene que brillar, que la iglesia tiene que vivir, que la iglesia tiene que testificar. Pero ¿dónde está la iglesia? Yo le digo a mi esposo, mira, tenemos que ir a visitar a esos hermanos grandes que realmente no pueden salir de su casa, que fueron parte de la iglesia, pero el día de hoy por la edad sus familiares ya no los dejan salir. Pero yo me pregunto, ¿y dónde están los discípulos? Por eso la enseñanza venía, ¿quién cuidará del pastor? El pastor luego necesita quien lo lleve, quien lo traiga. Pero yo me pregunto, ¿de verdad, hermanos, ustedes están muy ocupados en sus labores? Porque el día de ayer, yo le decía al Señor, ay, oh Señor, la verdad es que es bien aburrido a barrer mi cuarto todos los días. Todos los días es lo mismo. El mismo lugar por donde barro, el mismo lugar por donde limpio. Y decía el Señor, si así como tú te preocupas de limpiar tu cuarto, así debes de preocuparte por limpiar tu alma. Dices, por eso que todos los días debes de ir a mi presencia para que yo te limpie. Vean, de algo tan pequeñito de limpieza de una recámara, Él le habló a mi alma, dice, donde tú tienes que dejar que yo te limpie y te renueve cada día. ¿Y cada cuándo tú te presentas al Señor, hermano? ¿Cada cuándo se presenta? Diciéndole, límpiame, renuévame, restáurame, porque necesitamos ser limpiados. Y dice, porque me has ofrecido un pan que inmundo. ¿Cómo vienes el día de hoy, hermano? ¿Con tus manos limpias? ¿Con tus manos santas? Dice, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? ¿Sabes cuándo tú desprecias la mesa del Señor? ¿Sí sabes o no sabes? ¿Cuándo no qué? Cuando no vienes a oír la palabra. Porque dices, ay, es lo mismo, nos van a hablar lo mismo, nos van a predicar lo mismo, eso yo ya lo sé. Bueno, si ya lo sabes, ¿qué tendrías que hacer? Y enseñárselo a quienes. Tú tienes que dejar discípulos. Tú tienes que dejar discípulos. De verdad, tienes que dejar discípulos, porque eso es algo que el Señor te va a demandar. El Señor te va a demandar eso, hermano. Tienes que dejar discípulos. La siguiente, en Hebreos capítulo 13, ¿qué dice? Quiero que vayas conmigo al libro de Hebreos 13. Fíjense que a mí me llama la atención la gente chismosa que viene y me cuenta la vida de otros pastores. La verdad, a mí no es que no me interese, pero la verdad es que yo tengo mucho trabajo con mi trabajo, y que venga y me diga, ya vio que fulano está haciendo esto o está haciendo lo otro. Y en lugar de que te pongas a orar por ellos, porque ellos
también padecemos. Cuando la Biblia habla que dice que Pablo fue golpeado y fue sacado de una ciudad casi muerto, ¿quién lo fue a abrigar? Los discípulos de esa ciudad. Y ahí se cree y se dice que probablemente Pablo vivió una resurrección, porque lo habían golpeado, lo habían sacado y lo habían aventado al pueblo, que eso fue en Grecia. Y de hecho allá en Grecia está una tumba dedicada a Pablo, pero dice que los discípulos lo rodearon y por eso se cree que hubo un milagro de resurrección, porque probablemente Pablo estaba muerto, pero la oración de ellos hizo que regresara a la vida y sacaron a Pablo de esa ciudad. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Lo qué? Lo ayudó. ¿Y hoy qué hace la gente? Murmurar de los hombres de Dios. Y dice el Señor, ¿por qué traes pan inmundo? ¿Por qué me dices Señor si no hay honra? ¿Por qué le llamas siervo y no le obedeces? Eso está preguntando el Señor en Malaquías. Ahora dice en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 12, ¿lo tienen? ¿Alguien le puede dar el micrófono? Alberto, ¿puedes leer esta cita con micrófono, por favor? Es que ahorita no me ayuda mucho la garganta. Del 12 al 17, por favor, ¿lo puedes leer? Sí. Por lo cual, también Jesús, para sacrificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Tan solo quiero que vuelvas al versículo 16. En el versículo 15, por favor. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de los labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué debe de haber en un discípulo, hermano? Alabanza al Señor, pero también debe de haber ¿qué? Frutos. Frutos. ¿Cuándo fueron tus frutos hacia tu iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que ejerciste frutos hacia el reino de los cielos? ¿Alguien me puede decir? Hey, hermanos de este lado, ¿cuándo fue la última vez que hicieron frutos para el reino de los cielos? De este lado, ¿cuándo fue la última vez que hiciste frutos para el reino de los cielos? De este lado, porque nosotros debemos de ser una iglesia activa, hermano. Debemos de predicar el evangelio, debemos de servir, de sentir empatía por otra gente. ¿Sabían que en Tepoztlán ha habido tantos intentos de suicidio? Me reportan esos casos y digo, Señor, eso no lo habíamos visto o no será tan sonado. Niños de 9 años, señoritas de 15 años, mujeres adultas con intentos de suicidio. ¿Y dónde estamos nosotros? Enfocados en lavar los trastes. Dios no te va a preguntar qué tan bien lavaste los trastes. Yo siempre le digo, Señor, yo divido mi semana, un día lo dedico a mi casa, a la limpieza, 2 días le dedico al evangelio, otro día le dedico a mi oficio y a los medios días que me restan lo dedico al evangelio también. Y yo le digo al Señor, tú me tienes que dar la fuerza y la fortaleza para poder hacer tu voluntad. Pero ¿creen que Dios solamente me llamó a mí? ¿A quién llamó? ¿Cuál es el día que tú le dedicas al Señor? El domingo es ley, donde venimos, nos alimentamos, nos nutrimos para poder llevar ese alimento allá afuera a los demás. Ahora dice aquí que debemos de tener frutos.
¿Qué ve en esa imagen? Imagínense al doctor Carlos. ¿Qué edad tiene el apóstol Dani? ¿60? ¿63? 64 ya. Levantándose todos los días a las 4 de la mañana para poder llegar a la radio a las 7 de la mañana. Tú que tienes 20 años, hermano, ¿te cansas? Tú que tienes 30 años, no aguantas desvelarte. Y la gente habla de los pastores, que los pastores lucran, es que los pastores hacen esto, es que los pastores se engañan y es que los pastores, fíjate, yo me quedaba pensando en una ocasión, ¿qué tipo de discípulos tenemos y qué tipo de discípulos queremos tener? ¿Y qué tipos de discípulos están alrededor de nosotros? El caso de un pastor muy renombrado, muy sonado, muy buen pastor. Dice que él estaba a punto de salir a su campaña cuando de repente le vino un dolor muy fuerte. Y su discípulo lo vio y con tan solo verlo le dijo: no estás bien, pastor, ¿qué tienes? Dice: me vino un dolor fuerte de cabeza. Su discípulo dijo: déjame orar por ti. Y dice que él le puso la mano y reprendió el dolor de cabeza y al instante se fue el dolor de cabeza. Dice: y pude salir a predicar bien. Dice: la importancia de tener buenos discípulos a tu lado, decía este libro. Le digo: y sí es cierto, porque también Dios les ha dado autoridad a los discípulos. Y él decía la importancia de tener personas buenas a tu lado que te ayuden a edificar el reino de los cielos. Te cuento un hecho real vivido aquí en la tierra, no muy lejano. Dicen que esta mujer fue, no sé cuál fue la molestia con el pastor. En plena congregación la mujer fue a gritonearle al pastor y le dijo: yo a usted no lo quiero ver aquí y quiero que se vaya. Lo agarró y lo jaló y todos se quedaron así en la congregación. El pastor no hizo nada malo porque es un buen pastor, muy reconocido también en su denominación. Y nada más porque esta mujer es berrinchuda y caprichosa, se le enfrenta a este pastor. No pasaron muchos años, ahora ella vive sola. Se está acabando todos sus recursos que ella en su momento tenía. Ella y su hija no son nada y viven encerradas en un cuarto por miedo. Ella le da miedo salir, le da miedo porque le da la presión alta, la presión baja. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de nosotros qué tipo de discípulos queremos ser, ¿cierto? ¿Cuántas veces venimos, criticamos, juzgamos el trabajo de los pastores sin saber qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que se mueve? Dice en esta palabra que debemos de obedecer a ¿quiénes? ¿Y les obedecen? ¿En serio se obedecen? Te pongo una tareita bien práctica. Desde hace un año el pastor les dijo: por favor, limpien allá arriba. Limpien allá arriba, por favor. ¿Saben en cuánto tiempo él lo hizo conmigo? En 2 horas. Dije: vamos a limpiar. Le digo: tú y yo lo vamos a hacer porque nadie lo va a hacer. Vinimos el miércoles y limpiamos toda la basura que estaba allá arriba. ¿Realmente obedece a la iglesia? No, y lo hicimos. Ahí cargando entre él y yo y otros hermanos, le dije: bueno, aprovechando que usted está aquí, ayúdenos. Sí, pastor, lo hicimos, hermano. Pero yo me pregunto, ¿dónde está el temor al Señor? ¿Dónde está tu obediencia como iglesia? Ahora, quiero que vayas conmigo al Salmo 140, 1:13. Quiero enseñarte esto, porque yo quiero que lo tomes muy en cuenta. La siguiente, por favor. Salmo 140, ¿qué ve en esa imagen? ¿Cuántas veces tú has hablado mal de un pastor? Ahora ya diga que ya nadie. Hermanos, Salmo 140, del 1 al 13, ¿le puedes dar lectura, Alberto, por favor? Líbrame, oh Jehová, del hombre malo,
Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de aspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos, que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios, han tenido red junto a la senda, me han puesto lazos. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú, escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto a mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques delante de sus pensamientos, no saques delante a su pensamiento para que no sea ensoberbezca. En cuanto a los que por todas las partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El nombre deslenguado no será firme en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente, los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Hermano, cuando un pastor ora, no ora creyendo que es a la persona. Simplemente oramos, Señor, líbrame de mis enemigos y líbrame de aquellos que injurian en contra de nosotros. ¿Te das cuenta por qué a veces te vienen males? Porque tú hablas en contra de los hombres de Dios. Y algo que yo he aprendido es que si tú vas a edificar, tú puedes venir a hablar directamente con el pastor y decirle, yo he visto esto y esto y esto de usted. Y es válido también, porque vienes a edificar. Y también vienes a decirle, pero cuente también con mi apoyo, cuente con esto. Pero este salmo, si yo lo leyera, ¿a cuántos cree que quebraríamos? ¿A cuántos? De los que hablan, porque no es a la persona, simplemente le decimos, Señor, líbrame de mis enemigos y de los que levantan falsos contra nosotros. ¿Se dan cuenta por qué hay mucha iglesia enferma? ¿Sí o no? Y dice aquí, ¿qué ve en esa imagen? La Biblia dice que viene el ángel de Jehová a guardar a los justos. Y ahí tú también, si hablas de tu prójimo, hay de ti si hablas de un hermano, porque quizá ese hermano sí ora en lugar de estar criticando. Y es por eso que te vienen muchos males. Pero si tú no juzgas, tú no criticas, esos males no te vendrán a ti, porque tú también estás cubierto bajo ese ángel del Señor guardándote. ¿Cierto o no? Yo les decía, ¿por qué? Porque yo veo que hay mucha iglesia enferma, no solamente esta, iglesia general, que habla, que critica, que murmura, y a veces decimos, ¿de dónde vino ese mal? ¿Cuántos de ustedes meditan? Dice el Salmo 11, porque yo mismo libré a mi enemigo. Yo mismo libré a mi enemigo, quizá echando pleito con un vecino, quizá echando pleito con un conocido, y te maldijo. Y tú no sabes de dónde vino ese mal. E imagínate Dios guardando a sus siervos. Y muchos hablamos mal de ellos, en lugar de apoyarlos. Primera de Timoteo 5:17, ¿qué dice? Dice, los ancianos que gobiernen sean tenidos, ¿por qué? Por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan y predican y en enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal el buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Yo les enseñaba el martes a la iglesia y les decía, mira, tú eres muy feliz trabajando tus 8 días, tus 7 días, 5 días, 6 días, tus 8 horas. ¿Y el pastor? ¿Cómo hace un pastor entonces para vivir? Por fe, los ángeles lo visitan y tiene que cuidar a la iglesia y tiene que estar dispuesto a las ovejas. Y si no visita a la oveja se enoja.
la oveja critica, la oveja esto. ¿Cierto o no? Quiero contarles un testimonio brevemente. Y aquí está la hermana Claudia. Y no, bueno, para primero le voy a preguntar, ¿sí se le quitó el malestar de la lengua? Sí. Ok, ella estaba pasando un malestar de lengua. A ver, pase para aquí adelante para que nos diga cuál era el malestar de la lengua. Porque yo quiero que ustedes oigan que sí hay cosas en la iglesia, hay testimonios en la iglesia. ¿Cómo me habló esa vez, hermana? Buenas tardes. Pues llorando, llorando, y le dije a la pastora que me sentía muy mal. Yo no podía hablar, pero esto de aquí, me ardía, me dolía. Yo pensé que me iba a quedar sin hablar para siempre. Y yo le dije, pastora, me siento muy mal. Tengo algo aquí como, no puedo hablar y siento como si estuviera de inflamación en todo Y esto que de no aquí. podía comer también, ¿no? Y no puedo comer, pues ya ni comía también. Y ella me dijo, pues es que usted se ha callado cosas, y necesita hablar, por eso se encuentra así. Ella tenía una carga por un hijo y yo ya le empecé a decir, mire, el Señor me está diciendo esto y esto y esto y esto y esto. Vamos a orar, vamos a ministrar y vamos a echar fuera ese espíritu que le está atacando en esta parte. Empecé a orar por ella, reprendimos en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó después? Pues bendito Dios, para la honra de Dios, y gracias pastora, y siempre le digo gracias pastores porque oran por nosotros, porque en ese momento empecé a poder pasar ya más, pues la saliva, se desinflamó mi garganta y ya. ¿Ya no hubo necesidad de ir al doctor? Ya no fui al médico, ya no, eso sí era espiritual. Era algo Ajá, espiritual. Sí. Gracias, hermana. Sí, gracias. Te quiero compartir ese testimonio porque yo te voy a decir que ese ya es mi chamba, mía, mi trabajo. Cuando tú trabajas en una oficina, ese es tu trabajo, pero el trabajo de un pastor, ¿cuál cree que es? Orar y que un milagro suceda. ¿Sí o no? Hermana Francisca, qué bueno que está usted aquí. Venga para acá rápido. No, pero yo le voy a contar el que yo le quiero contar. Quiero que me lo diga. Venga. El de su hermana. ¿Cómo estaba su hermana cuando la fui a visitar? ¿Cuál era el diagnóstico del médico de su hermana? Que nada más le daban 72 horas de vida. ¿Cómo estaba ella? Postrada en una cama con oxígeno, pues no se podía mover para nada. ¿Cuántos para tubos nada. traía ese día? Pues Uno varios en el tubos. estómago. Ajá. ¿En la nariz? En la nariz tenía sonda, tenía Oxígeno. muchas cosas que le ponían, oxígeno, no nos escucha, o sea, no nos escuchaba. porque Drenaba luego- también, ¿no? Creo que por aquí tenía una manguera ese día. ¿no? Ajá, pues muchas cosas tenía que nada más decían, en el hospital le dijeron, ya llévensela porque ya nada más esperen la hora que ella, que no esté aquí, pues, y miren, gracias a Dios, ya mi hermana ahora ya habla, poco a poco le fueron quitando el oxígeno, todo eso, ya ahorita ya se mueve un poquito más, no mueve su mano, pero a ella le dio una, ¿cómo se llama? Un ataque Al corazón, ajá. una parálisis cerebral, ¿no? Ajá, porque ahora pues sí nos habla y eso, porque hasta su boca se le fue chueca y todo eso, pero pues miren, con la gracia de Dios, aquí está. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Oye, hermana, ¿puedo decir un testimonio que me está aquí así, que me pasó apenas el viernes? Muy feo, muy feo. ¿Sí? Al final nos lo da, porfis. ¿Por qué te hablo de esto? Porque para ti, a ver, ven a hacer esas oraciones y que el Señor te respalde. Ese ya es un trabajo para nosotros. Y yo a veces le digo a mi esposo, si yo pasara más tiempo, pudiera leer la Biblia, pasar más tiempo en oración, pero tengo que venir a limpiar la iglesia porque hay gente que no lo hace. ¿No me está restando tiempo a mí?
y tú me estás impidiendo que yo termine de hacer la obra del Señor. Y así te puedo mencionar muchos milagros, que cuando la gente me habla yo tengo que estar dispuesta. Y el Señor tiene que respaldarnos. ¿Hay milagros o no hay milagros? ¿Está el Señor aquí o no está el Señor aquí? ¿Y quién menosprecia la mesa del Señor? Ustedes. Y oímos milagros. Y yo le digo al Señor, Señor, si tu pueblo sabe que aquí hay oración, ¿por qué ellos no vienen y buscan tu presencia? ¿Por qué si ellos saben que en ti está la respuesta, por qué no buscan tu presencia? Porque la menosprecian, dice el Señor. Porque no hay una honra hacia Él. Por eso el Señor preguntaba, ¿dónde está mi honra? Si me dice, Señor, ¿dónde está mi servicio que dices tener y no me sirves? ¿Hay milagros o no hay milagros? Cuando yo fui a ver a la hermana de la hermana, yo le dije, Señor, ¿por qué no me pones unas cosas más fáciles? Porque ella estaba muy mal, lloraba y decía, pastora, ya nada más le están dando unas horas. Y yo le digo, Señor, ¿qué hago? ¿Te la entrego? ¿Cómo le hago? Oro por ella por un milagro. Y cuando yo la veo, yo decía, sí está muy mal. Yasmín me acompañó y ¿estaba mal o no estaba mal, Yas? Y yo decía, Señor, vamos a orar y tú vas a hacer lo que tú tengas que hacer. Pero yo le digo al Señor, y si nosotros tuviéramos que trabajar, yo le diría a la hermana, no, ahorita no le puedo atender, hasta el rato que yo llegue, hasta el rato que yo pueda. Pero yo me pregunto, entonces, ¿qué comeremos nosotros? Tú sí vas a ir a comer el fin de semana porque ya sacaste tu dinerito, ya trabajaste. ¿Y nosotros? Si ustedes se han puesto a pensar en eso, porque dice aquí que el obrero es digno ¿de qué? De su salario. ¿Pero cuál salario, hermano? La Biblia dice que existen dos pastores, el asalariado y el no asalariado. Y así yo te puedo hablar de consejerías que tengo que estar aquí. En lo que tú ya te fuiste a comprar tu mandado, yo tengo que estar aquí aconsejando. Y ustedes me dirían, ¿usted por qué quiso ser pastora? Le digo al Señor, mira, yo no tenía muchas opciones. ¿Vivo para Jesús o vivo para Satanás? No hay dos opciones. Gente que no quiere servir a Dios, ¿en qué termina? Mal. Mal. No hay más opciones. ¿Sirves a Dios o vives a Satanás? No hay más. Sirví a Dios. Y no me quejo. No me quejo, pero sí te pongo a pensar que tú tienes que estar al lado de nosotros, como hijos, como discípulos, como iglesia, haciendo esas cosas que el Señor nos manda a hacer. Apacentar a otras ovejas. Hay gente que no viene. Cuando ustedes me han dicho, pastora, vamos a visitar a fulano que no ha venido. Yo sé dónde vive, podemos ir a visitarlo. ¿Cuándo te has acercado? Jamás, hermano, porque no hay un interés. Y tú como un hijo de Dios, ¿qué debes de tener? Interés por la obra del Señor. Quiero que vayas a 1 de Corintios 9:14. 1 de Corintios, ¿la tiene? 1 de Corintios 9:14. Ese día martes yo le preguntaba a unos hermanos, a ver ustedes cuánto ganan, y ya me daban sus sueldos. Le digo, hermano, ¿y ustedes han puesto a pensar cuánto gana un pastor? Y yo les decía, muchos nos dicen, tú, porque tienes trabajo, porque tienes un empleo. Pablo decía, no quiero ser molesto para nadie, yo trabajo, pero hay veces que me tienen que apoyar en algunos viajes, porque Pablo ¿a qué se dedicaba? ¿A hacer qué? ¿De qué? De campaña. Yo me lo imagino así, porque el negocio era en la mañana. Él salía a los tianguis a vender de 7 de la mañana a 2, 3 de la tarde. Y de 3 en adelante se iba ¿a qué? A predicar. Digo, ¿y entonces a qué horas hacía las tiendas de campaña? Llegaba de predicar en las noches y se ponía a hacer las tiendas de campaña para sacarlas a vender al otro día. ¿Cierto o no?
¿Sí o no? Y digo, ¿y no puedes hacer lo mismo tú, hermano? Tú también lo puedes hacer. Tú también lo puedes hacer. Y muchos nos dicen, es que ustedes no confían en Dios, por eso trabajan. No, sí trabajamos porque podemos hacer ambas cosas. Pero ¿y si no trabajáramos, hermanos, cómo creen que estaríamos? Hermanos, ¿por qué estaríamos mal? Porque la iglesia no trabaja. Primera de Corintios 9:14, ¿qué dice? Dice Pablo que el obrero es digno de su salario y que deberían de vivir del evangelio. Y dice Pablo bien claramente, no escribo esto para beneficiarme a mí, sino que realmente implica un trabajo el evangelio, hermanos. El predicar implica esfuerzo e implica recursos. Hermano Javier no me dejará mentir, cuando usted invierte en los libritos que compramos, ¿cuánto invierte? ¿Cuánto fue la última vez que invirtió? 1,600 para comprar esos tratados, para que usted agarre 3, 4 y los guarde en su Biblia. Esos tratados se compran para poder predicar el evangelio. ¿Tiene un costo o no tienen un costo esos libros? ¿Las Biblias tienen un costo? ¿Y quién las va a comprar, hermano? Eso es edificar el reino. Eso es tener la importancia del reino. Y a veces nos vemos en la necesidad de hacer pequeñas rifas para poder ganar recursos, hermanos. Y aún así que nos critican. Ya van a empezar con sus rifas. De veras ya. Se ve lo que invertimos, hermanos. Se ve lo que se está haciendo. Los pastores cuando vienen nos dicen, eres una de las iglesias que la tiene más equipada. ¿Por qué? Y yo siempre lo he dicho, porque es la casa de mi Padre. Dice el Señor, ¿por qué me traes sacrificios malos? ¿Saben qué le han regalado a mi esposo? ¿Y saben luego qué me han regalado a mí? Ropa usada. A mi esposo le han regalado trajes usados. Somos amables y se los aceptamos. Pero ustedes creen que deberían de regalarnos cosas usadas. Luego nos dicen, pastora, mire, yo tengo esto para la iglesia y es usado. Digo, no, hermana, mejor véndalo y lo que le salga tráigalo de ofrenda. Pero en esta casa no hay cosas usadas, porque el Señor no se dio usado, se dio en un sacrificio vivo. Fue la mejor ofrenda. Y tú quieres traerle cosas usadas. A ver, póntelas tú, hermano. No, ¿verdad? Siempre hemos procurado que todo sea nuevo para el Señor. Todo, lo mejor para el Señor. ¿Y por qué entonces nosotros no podemos tener esas acciones buenas y agradables al Señor? Mira, ¿qué dice? Quiero que lo vuelvas a leer. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, pero yo de nada de esto me aprovecho, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Fíjense, me platicaba el caso de un pastor que él dice, ese día no teníamos dinero y yo antes de salir a la iglesia le dije a mis hijos, hoy no me vayan a pedir nada porque no traigo dinero, me quedé sin ningún peso por muchas cosas que tenemos que pagar. Y dice entonces que una familia se acercó al pastor, dice que nunca lo habían invitado a comer, le dijeron, pastor, mire, hoy sentimos invitarlo a comer. Y entonces le dijo, pues sí, está muy bien, vamos. Y que los llevaron a comer hamburguesas, ¿no? Y los chicos, sus hijos, encantados. Y que el hijo le decía al papá, al pastor y a la mamá pastora, le decía, mamá, ¿te puedo decir algo? Sí, en estos términos lo dijo el jovencito, ¿no? Hace rato mi papá nos dijo que estábamos jodidos, pero mira, estamos comiendo como reyes. ¿Por qué?
porque fueron a comer hamburguesas, dice, y ellos nos invitaron y nos decían, ¿quieren otra? Pídense las que ustedes quieran. ¿Quién tocó el corazón de esa familia para poder bendecir al pastor? Dios. Y entonces yo le digo al Señor, yo he aprendido que tus hijos jamás mendigaremos pan. Jamás. Y ella muerta de la risa cuando nos platicaba, dice, es que así ese término usó mi hijo. Le digo, sí, yo lo entiendo, ¿no? Son chicos, son jovencitos y uno puede así, ¿no? Y uno dice, no, que estábamos jodidos, pero Dios siempre nos va a bendecir. Quiero que te pongas a pensar en esto. Si Dios me puede bendecir a mí para sustentar su casa, ¿no te puede bendecir a ti? Para que vivas sin afán, para que vivas sin ansiedad, para que vivas durmiendo en paz. Yo les decía el martes, hermanos, ¿cuánto se preocupa por pagar la renta de su casa? La mensualidad o lo que estés pagando. Yo pago aquí mensualmente. Y yo le digo, yo pago doble cosa, pago mi teléfono y pago el de la iglesia, pago la luz, pago la de mi casa, pago esto, se paga lo otro. Y ustedes que nada más pagan una, ¿cómo le hacemos, hermanos? Dios no está conmigo, ¿no estará también contigo? Yo te pregunto, ¿cómo le hacen los pastores entonces? Y todavía se atreven a hablar la gente. Ellos roban, ellos lucran, ellos hacen esto, ellos hacen lo otro. ¿Y cómo saben? ¿Cómo saben? ¿No se oye eso allá afuera? ¿Y cuándo les hemos pedido prestado? ¿Cuándo les hemos dicho, oye, ¿qué crees que hoy no tengo para comer? O cuando le he dicho a una hermana, no te puedo ir a visitar porque no tengo gasolina. Una ocasión nos quedamos sin dinero en efectivo, mi esposo y yo, y ya veníamos para Tepo y me agarró aquí en Bomberos, me habla una hermana y me dice, ¿puede venir a Izcali? Digo a mi esposo, híjole, es que si me regreso a casa por dinero, se nos va a hacer más tarde. ¿Cuánto traes? 10, tú, 15. Échale 35 a la gasolina y nos regresamos a Izcali con eso. Y digo, ¿y si nos va a alcanzar y si nos deja la mitad? Dice, ahorita en el nombre del Señor se multiplica. Y nos fuimos. Nos dio mucha pena llegar con la gasolina, con el señor de la gasolina, y así dio pena. Dice, ¿cuánto le ponemos? 35. ¿Cuánto? 35. ¿Cuánto? 35. 35 pesos, que era lo que traíamos. Pero justitos. Fuimos a Izcali, regresamos, fuimos a la casa por dinero para volver a echar a la gasolina y miren, justitos. Le digo al Señor, tú eres tan bueno y tan misericordioso que haces prosperar la obra. ¿Cuántos de ustedes se van con 35 a Izcali? Y eso no se nos olvida. Y le decimos, Señor, eres tan fiel y tan bueno con nosotros, que pasamos cosas también, pero la gran diferencia es que Dios está con nosotros. ¿No podrá estar contigo también? Y tú muchas veces, ¿por qué no viniste a la iglesia? Ay, hermana, es que no tenía para mi pasaje 18 pesos. Y es que no tenía esto, es que no tenía lo otro. Y nosotros con 35 pesos vamos, hacemos visitas y lloramos. Y cuando fuimos y vimos el asunto, le digo a mi esposo, qué bueno que vinimos. Porque estaba en duda, ¿vamos o no vamos? ¿Vamos o no vamos? Porque ya no traíamos recursos. Y le digo, solamente el Señor sabe cuando ve la necesidad de la gente. Pero no llegamos ni le dijimos, oiga hermana, denos para la gasolina, ¿no? Jamás hemos hecho eso, jamás. Ahora, quiero que vayas conmigo a Filipenses 4:19. Quiero que te lleves esta palabra en tu corazón, no como queja, sino que tú te añadas al trabajo del reino de los cielos para que veas la manifestación de la gloria del Señor, que el Señor también quiere manifestarse contigo, porque tú eres un hijo de Dios. ¿Qué dice Filipenses 4:19?
¿Qué es lo que va a hacer Dios? Hermano, ¿no te suplirá a ti para predicar el evangelio? ¿No te suplirá a ti para bendecir a otros? ¿No te suplirá el pan para compartirlo con aquel que no lo tiene? ¿No te suplirá la fuerza y la unción para hacer milagros en otras personas? ¿Te suplirá o no te suplirá? Es lo que el Señor quiere, hermano. ¿No te suplirá las fuerzas? Es muy triste, hermano, que tú salgas de este lugar y lo dejes muy sucio. Y yo le dije a mi esposo, a lo mejor es porque no hay escobas. ¿Qué hice? Fui a comprar escobas y arreglar las escobas que habían ahí. Las escobas están dispuestas, pero ¿quién va a barrer aquí? Hermanos, no los oigo, ¿eh? Por eso el Señor pregunta, ¿dónde está mi obediencia? ¿Qué dicen tenerme? ¿Dónde? Y te hablo de cosas aquí ahora, si te hablara las cosas y las necesidades que tenemos allá afuera para predicarle a la gente, para ir a visitar a la gente. Los convocamos para evangelizar. ¿Cuántos llegan? 4, 8, los mismos de siempre. ¿Y los demás no van a ir al cielo? Quiero que vayas conmigo. Dice que el Señor va a suplir ¿qué? Todo. Ahora ve conmigo a Mateo 10:41. Mateo 10:41, ¿lo tiene? ¿Le puede dar lectura, por favor? El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Hay recompensa para todos? Si tú bendices a un pastor y a un profeta, ¿hay recompensa? Si tú bendices a un hombre de Dios, ¿hay recompensa? Si tú bendices a tu hermano que está a tu lado, ¿hay recompensa? ¿Y entonces por qué no lo haces, hermano? Ahí está tu bendición. Ahí está tu bendición. La gente siempre dice, es que a mí nadie me ayuda. Es que Dios no quiere que te ayuden. Dios quiere que tú ayudes a otros. Dice su palabra, tú nunca pedirás prestado, porque te pedirán ¿qué? Prestado a ti, porque la bendición está contigo. Es ahí donde tú vas a empezar a ver lo sobrenatural. Con esto concluyo. La última, quiero que lo leas, ¿qué dice? A ver fuerte, vamos a leerlo juntos, ¿qué dice? ¿Cuántos de ustedes cuando salen a comprar algo piensan en su iglesia? ¿Cuántos de ustedes cuando ven algo dicen, a mí me gustaría que esto estuviera en mi iglesia? ¿Cuántos? Eso es pensar en la obra, es amar a la obra. Yo sé que algunos lo hacen, pero lo que Dios quiere está invitando a aquellos que nunca lo han hecho, aquellos que nunca saben lo que es venir a orar por su iglesia. ¿Cuántos oran realmente por su iglesia? Que la mantenga fuerte, la mantenga viva. Que tú ves algo y dices, ay, el Señor ya está respondiendo, el Señor está respondiendo, el Señor está obrando porque esto es lo que hemos pedido para la iglesia. Algo lo que el Señor quiere es que tú te multipliques y que tengas discípulos. ¿Cuántos discípulos ya tienes? Un discípulo es el que te sigue y hace las cosas que tú hacías. En la semana me reportaban y me decían, pastora, hay 2 personas que ya no quieren venir a hacer el aseo el martes. Digo, una es justificable, pero la otra no. La renuncia. Y yo le digo, bueno, Señor, si ellos se ponen en una postura de renunciar, que no sirvan para nada entonces, no nada más en lo que quieren.
Porque yo le digo, ¿dónde está la honra al Señor? Porque nada más quieren lo que ellos quieren. ¿Les va a parecer? ¿Verdad que ya no? Y se enojan y critican al pastor. Ay, que el pastor, y ya me corrió, y ya me regañó, y ya. Digo, no. Y yo le digo, decía una pastora en estos días, dice, a ellos se les hace muy fácil decir, no puedo venir, no puedo asistir. Pero ¿dónde está la renuncia con Dios? ¿El Señor ya te aprobó ese permiso? ¿En dónde queda la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿En dónde queda la palabra, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo? ¿Dónde queda la palabra donde decimos, yo confío en el Señor, Él es mi fuerza, mi fortaleza? ¿Y saben qué voy a hacer ahora que me pidan su renuncia? Van a escribir esas palabras 200 veces, que se te quede en tu cabeza y en tu corazón. Porque es muy fácil decir, yo no puedo. Es muy fácil dejar ahí sus labores, sus tareas. Ustedes se comprometieron. ¿Con quién se comprometieron? ¿Con quién? Y dicen Malaquías, si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi honra? Si me temes a mí, ¿dónde está tu temor? ¿En dónde está, hermanos? Agarran y se van. Y le digo, pero todavía ni han recogido, no han hecho esto, no han hecho lo otro. ¿En dónde está tu obediencia, hermano? Pregúntale a tu hermano que está a tu lado, dile, ¿dónde está tu obediencia? ¿Dónde? ¿En dónde está tu compromiso con el Padre? Y a veces se nos hace muy fácil dejar las cosas. Decía una hermanita hace ratito, hermana, no vino el hermano que me va a dar el estudio. Jamás me reportó que no iba a venir. Él tenía un compromiso y debió de haberme mandado un mensaje, pastora, no voy a poder llegar. Y yo sabría quién iba a poner para saber quién sigue con ese curso. ¿Tiene compromiso o no tiene compromiso? Jamás me llamó. ¿Tiene responsabilidades? No me lo dijo. No supe en dónde se quedaron. Le dije a la hermana, discúlpeme, yo creo que se lo doy la próxima semana, porque no sé en qué tomo se quedaron. ¿Qué es lo que deben de hacer, hermanos? ¿Qué deben de hacer? Avisar. Jamás me voy a enojar, pero yo me hubiera organizado. Dime dónde te quedaste, cuál es el que se va a dar. Yo veo cómo. Jamás se reporta. Quiero que te reportes, iglesia. Los que tienen compromiso, repórtense. Y aún el que no tiene, hay gente que me dice, pastora, ay, no voy a poder ir porque X cosa. Está bien, jamás les he dicho que no, está bien. Pero mayormente los que tienen un compromiso, mayormente ellos, hermanos, porque entonces quedamos siendo avergonzados nosotros. ¿Cierto o no? ¿Cómo tendría que ser tu acción, hermano? ¿Cómo? Responsables, ¿qué más? Comprometida. ¿Y por qué no lo hacen si sí saben? ¿Por qué no lo hacen? Tienes que ser comprometida, iglesia. Deja de jugar al cristiano y deja de jugar al Hijo de Dios. Deja de jugar al creyente. Sé un verdadero hijo de Dios. Sé un verdadero cristiano. Sé un verdadero servidor del Señor que se compromete. No solamente el pastor debe de estar comprometido, sino que también ¿quiénes? Ustedes. El día viernes, ¿saben cuántos llegamos a orar? ¿Cuántos creen que llegamos? ¿Y los demás dónde estaban? ¿Dónde están los demás? Y no es un regaño, hermano. No digan, ay, que me está regañando. No es un regaño.
Yo no quiero que en el último día de tu vida vengas y me digas, pastora, yo quiero que Dios me dé una oportunidad porque ahora sí voy a hacer lo que Él me pidió. No, hermano, hasta ahí ya llegó tu límite. Y Dios quiere que hagas las cosas ya hoy. ¿Cuándo quiere que las hagas? Hoy. Felicito a aquellos que lo hacen, pero también invito a aquellos que no lo hacen, que trabajes para la edificación del reino. Hermano, ¿sabes por qué? Tu vida aquí en la tierra es temporal. ¿Y cuántos años vas a vivir? Te lo dejo en 100 años, que es lo máximo que llega a vivir un hombre. 100 años. ¿Dónde vas a vivir la eternidad? Bueno, si edificaste para el cielo. Pero ¿y si no, hermano? Y entonces, ¿cuál es la onda? Es que tú edifiques algo aquí para vivir la eternidad. Y ahí va a ser ¿qué? Eterno. Y eso es lo que quiero que entiendas, que esto es pasajero. Yo le decía algo a mi esposo y hemos entendido, donde realmente empiezas a vivir es la eternidad. Esto se acaba, esto se va, es temporal. 100 años. Ya estás haciendo tu casa para que lo viva tu nuera o tu yerno.